Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas y vamos a ver en este video tutorial manetas de freno y de embrague. Estad atentos porque os va a resultar muy interesante. Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas y voy a contaros algunas de las principales características de las manetas de freno y de embrague para motos de trial. Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de manetas. Yo he seleccionado las que más me han gustado y os voy a presentar estas características para que lo tengáis en cuenta a la hora de seleccionar una u otra. Dentro de nuestras motos encontramos diferentes bombas de freno delantero o de embrague. Habitualmente conocemos tres: AJP, que para mi gusto es la que mejor ha funcionado siempre, Bracktec, que sería la renovación de AJP, Grimeca, que sería la que montan la mayoría de motos de beta, y también podemos encontrar algunos modelos pues más exclusivos como Brembo o Nissin, pero rara vez. Por tanto, nos vamos a centrar en bombas de freno AJP, Bracktec y Grimeca. ¿Qué diferencia fundamental existe a la hora de seleccionar una maneta para cada una de estas tres bombas? Muy bien, vamos a empezar por la Grimeca, la que montan las betas. Esta sería una maneta de la marca Comas para Grimeca. Ahí la tenemos. ¿Qué se diferencia con respecto a la maneta que tengo en la mano izquierda de color negro? Pues muy sencillo. El orificio, como podéis ver, de la maneta de color rojo es más grande que el orificio de la maneta de color negro. Ahora vamos a ver la diferencia que existe entre una maneta para bomba AJP, como sería esta, y una maneta para bomba Bracktec. Vamos a poner aquí las dos. Como veis, el orificio que tiene para poner el empujador en la maneta de AJP sale recto, en la maneta de Bracktec sale hacia abajo. Las voy a poner aquí para que lo diferenciéis. Existe otro dato importante que debéis conocer a la hora de seleccionar también una maneta. En el mercado existen algunas manetas, como es esta de GC, que trae dos orificios. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir montar esta maneta tanto en una bomba Bracktec como en una bomba AJP, porque nos da esta opción, esta posibilidad. La marca Apico también monta esta opción en sus manetas, por tanto son válidas para bombas AJP antiguas y Bracktec. Voy a comentaros a continuación algunas de las características y peculiaridades del peso de las manetas de frenos de trial. Para ello he utilizado siempre el mismo empujador en todas las manetas. Este empujador es el que más me interesa y el que más me gusta, porque luego no se afloja nunca, y es cierto que nunca se llega a perder el tacto del embrague o del freno. Sí que es cierto que existen otra serie de opciones en el mercado, como son estos empujadores en colores que son muy chulos y que podemos regular en el campo en el momento, ¿vale? Y que son más cómodos que lógicamente este. La primera maneta que quiero mostraros y que vamos a pesar es la maneta que viene en la mayoría de motos de trial. Se trata de la maneta de Bracktec original. Ahí la veis. Tiene un peso de 61 gramos. La siguiente maneta que vamos a pesar es de la marca Comas. Ahí la veis. Tiene un peso de 59,7 gramos. La tercera maneta es la maneta clásica de siempre, recta, que pesa 61,7 gramos. Luego tenemos la maneta de Grimeca, para bombas Grimeca, para motos de trial de beta, normalmente esta de la marca Comas, que pesa 60,4 gramos. Y aquí ya tenemos unas manetas un poquito más pequeñas, más cortas. Esta es la marca S3, que pesa 53,7 gramos. Tenemos estas dos ya que son mucho más cortitas, esta de la marca GC, es la básica de GC,
que pesa 54,6 gramos. Y por último tenemos esta de la marca Apico. Como veis, también muy parecida a la Yeezy, con 52,2 gramos. La opción de maneta más ligera sería en maneta larga la marca Yeezy, ¿vale? Sería la más ligera con 56 gramos. A continuación quiero medir el ancho donde apoya el dedo, que para mí es bastante importante, porque hay algunas manetas que esta zona de aquí es más estrecha que en otras, y por tanto cuando tenemos el guante tenemos menos tacto y menos superficie de frenado o de coger el embrague que en otras. Así, por ejemplo, vamos a ir midiendo. Esta es la Yeezy. Vamos a ver dónde ponemos el dedo aproximadamente, es donde vamos a medir. Esta tiene un ancho de 13,30. La S3, 13,36. La Pico es más estrecha, 11,8. La Bractec original, ahí es más o menos donde ponemos el dedo para coger la maneta, 13,23. La AJP 13,71. La Comas 13,43. Y la Yeezy 14,7 milímetros. Es decir, tiene más superficie de apoyo que ninguna la Yeezy. Es cierto que siempre cuando he probado esta maneta me parecía que el tacto era increíble, ¿vale? Es una de las características más interesantes de esta maneta, aparte de su ligereza. Quiero mostraros otro detalle interesante dentro de las manetas. Se trata de esta bola que tenemos aquí. ¿Para qué sirve? Para en el caso de caída no nos clavemos la maneta. Veo algunos que salís con las manetas sin esta bola. Por favor, tened cuidado y poner las manetas, que la bola esta es muy importante. De hecho, algunas manetas, como veis en la imagen, traen una ranura para en el caso de que os caigáis o nos caigamos, la maneta parta por aquí y no se rompa la bomba de freno o de embrague, que va cogida mucho más fuerte al manillar. Esta, en el caso de Comas, sí que lo trae. Esta otra maneta de AJP también lo trae. Por ejemplo, esta maneta de Yeezy no la trae, ¿vale? Hay algunas manetas que no lo traen. Es un detalle que también tenéis que tener en cuenta a la hora de seleccionar una maneta u otra. Fijaros, aquí tengo dos manetas Bractec, una con bola y la otra sin bola. Fijaros la punta que sobresale en la que no tiene bola y lo peligrosa que puede llegar a ser. Así que, por favor, este detalle tenéis que tenerlo en cuenta. Siempre manetas con la bola puesta. Tengo aquí una patata y la maneta que tenemos sin bola. Voy a sujetarla y voy a darla un golpe. Como veis, nos haría mucho daño, nos haría un arañazo seguramente importante en la piel. Voy a coger ahora la maneta con la bola. Como veis, ha golpeado, pero no ha hecho la marca que hacía la otra maneta. Quiero hablaros de otro detalle. Fijaros, esta maneta de Comas incorpora casquillos metálicos, lo cual me parece una solución interesante. Por el contrario, esta maneta de Yeezy incorpora casquillos, como veis, de plástico, que con el paso del tiempo se van deteriorando mucho más rápido que, por ejemplo, estos que también incorpora la maneta de Bractec. La maneta de Apico también incorpora casquillos de plástico. Sin embargo, hay otra opción. La maneta de S3 incorpora ya en el mecanizado la altura del casquillo. También quiero hablaros de otro detalle. Fijaros en el número que tenemos ahí, 17. Hace referencia al año de fabricación. Por ejemplo, esta maneta, 2009.
esta maneta 2018. Es otro detalle más que quería enseñaros. Hablemos ahora del precio. Vamos a empezar por la más cara. La más cara es la Bractec original, que traen la mayoría de las motos de serie con el tornillo regulador clásico. Estaría sobre 30 euros. Tenemos tres manetas, la Comas, la S3 y la GC, alrededor de 19 euros. Diferencias: la Coma trae regulador clásico, la S3 no trae regulador y la GC trae el regulador con el muelle. Y por último, en una gama un poquito más económica, tendríamos las manetas cortas de Apico y de GC, que están alrededor de 11 euros. Bueno, como veis, he montado las manetas Bractec. Realmente son muy buenas, tienen un tacto muy bueno. Además, son muy resistentes, tienen un material excelente que resiste también un poco más que otras a las caídas. La verdad es que me han gustado muchísimo. He montado la maneta de embrague de Comas para ver el tacto que tiene. La verdad es que es muy bueno. Y la maneta de GC de freno. Tiene otro tipo de tacto, ya os comenté en el vídeo que es un poquito más ancha en esta parte, y el dedo, para mi gusto, tiene un tacto un poquito mejor que el resto. Pero son dos manetas excepcionales y quedan muy bien también en la moto. Es cierto que la de GC se ve un poco más endeble, más frágil que el resto, pero es muy buena maneta, me gusta mucho. Como veis, hemos montado la maneta de embrague de S3, que es válida para bombas AJP y Bractec de las modernas. Probándola me ha gustado muchísimo el tacto, incluso tenía la sensación de como que el embrague era más blandito. Me ha gustado mucho. En la parte derecha tenemos la maneta de freno de GC, que es más cortita que el resto, y la verdad que también me ha gustado muchísimo el tacto. La que más me ha gustado en la bomba de embrague ha sido la de S3, y en la bomba de freno la de GC, esta que tengo aquí. Pero como digo, todas son buenas y bueno, ya tenéis un poco más de información para decidiros a la hora de comprar una u otra. Venga, un saludo, Arenitas desde Toledo.